Gracias, buenas tardes. El panel que tenemos hoy, que tenemos personas de muchísima trayectoria en la temática del cambio climático y la cantidad de emisiones que tiene la agricultura, es una de los temas extremadamente relevantes y desafíos de los próximos años. En los próximos años tenemos dos grandes desafíos que inicialmente parecen conflictivos. Por un lado, producir más alimentos para alimentar al mundo y dar respuestas a los desafíos crecientes de la seguridad alimentaria. Y sabemos específicamente que vivimos con un mundo de serios problemas en materia de escasez de alimento para aquellas regiones del mundo que están creciendo enormemente en materia de población y su capacidad de adquirir alimentos está muy reducida. Tenemos, y todos lo conocemos, que producir 200 millones de toneladas más de carne, casi 1.000 millones de toneladas más de granos. Y el segundo efecto, o la segunda corriente, es vinculada con el hecho de que para producir alimentos no lo tenemos que hacer únicamente de forma ambientalmente eficiente y positiva. Es decir, que tenemos que trabajar toda la producción de alimentos con mayor eficiencia ambiental, con menor cantidad de emisiones. Estas problemáticas, ambos temas, hoy parecen conflictivos. Hoy pareciera que estamos en un camino en el cual hay que decidir entre la seguridad alimentaria o la defensa del cambio climático. Por eso el panel de hoy busca tratar que uno de los métodos más relevantes que tiene la Argentina y toda la región, que es la siembra directa, es, a nuestro entender, el puente, la fusión entre ambos desafíos a nivel internacional para que podamos brindarle al mundo la garantía de la seguridad alimentaria y la garantía de lo que podríamos denominar la seguridad ambiental. Y por lo tanto vamos a ver, en primer lugar, con Joao, si es real cómo, cuándo y dónde la siembra directa tiene capacidad para mitigar el cambio climático. Con Lucía, para entender la problemática que tiene Uruguay, también en términos comparativos con prácticas convencionales y las prácticas de siembra directa. Y con Ernesto, que es un gran amigo y que va a presentarnos también alguna forma novedosa de tratar de ver el mundo. Un mundo donde las metodologías de cálculo no son propias de la región, pero donde la región recibe una cantidad de informaciones y de resultados sobre cómo emitimos o cómo podríamos estar contaminando supuestamente al ambiente desde centros de interés económicos y políticos que se encuentran justamente fuera de la región y que justamente son importadores y que tienen enormes dificultades en materia de eficiencia productiva para competir con nuestra región. Entonces Ernesto va a tratar también de mostrar esta visión novedosa para ver de qué manera podemos transformarnos en una región productora de alimentos sustentables con seguridad, para dar respuesta a la seguridad alimentaria y a la seguridad ambiental. Vamos a aprovechar la presentación de ellos, yo al final después voy a hacer un pequeño cierre y si hay tiempo vamos a estar abiertos a las preguntas. Así que quería invitarlo a Joao primero a que pueda exponer cómo, cuándo y dónde la agricultura de siembra directa beneficia. Por favor. Good afternoon. I would like, Buenas tardes, quiero agradecer al comité organizador de APRESID y a la Federación Brasilera por invitarme a hablar sobre el potencial y los desafíos de la agricultura de conservación para mitigar el cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria. En esta presentación voy a cubrir 6 temas. Primero, dar una descripción general del ciclo de carbono global actual, cuándo esto está relacionado con los fundamentos de la agricultura de conservación para mitigar el cambio climático, donde las limitaciones y el potencial relacionados con el clima y los suelos, y cómo los procesos que llevan a la acumulación de carbono con la agricultura de conservación
aumento en la producción de alimentos, intensificando los sistemas de producción para aumentar la productividad de los cultivos y finalmente las conclusiones. Entonces, en primer lugar, quisiera hablar del escenario global respecto del uso de los suelos. Tenemos aproximadamente 13.000 millones de hectáreas de tierra en el mundo. La tierra arable total y las pasturas representan el 38%, los bosques 32% y las zonas urbanas y tierras no aptas para cultivos 30%. Estamos hablando de 1.430 millones de hectáreas donde se produce todo lo que consumimos en el mundo. El ciclo global de carbono en la situación actual está formado por dos compartimientos que emiten carbono. El primero es la combustión de combustibles fósiles, la producción de cemento y las actividades humanas, que son responsables de producir 9.900 millones de toneladas por año de emisiones. En el segundo lugar tenemos los usos de la tierra, que incluyen la deforestación, que son responsables de 1.300 millones de toneladas por año. Además, tenemos otro compartimento que está formado por tierras bajas, que todos los años captan carbono de la atmósfera, y los océanos, que captan 3.000 millones de toneladas de carbono por año de la atmósfera. Pero hay carbono que se va acumulando todos los años en la atmósfera. Esto lo llamamos crecimiento atmosférico, y esto representa 6.300 millones de toneladas por año de acumulación de carbono en la atmósfera. El CO2 acumulado entre 1980 y 2016 suma 560.000 millones de toneladas, y esto está compuesto por las emisiones de combustibles fósiles, 412.000 millones de toneladas, y 148.000 millones de toneladas por el uso de los suelos. En base a este escenario, debemos considerar el presupuesto total de carbono del suelo. En la actualidad, lo tenemos acumulado en el suelo 1.550.000 millones de toneladas de SOC, de carbono orgánico del suelo. Pero la pérdida histórica de carbono debido al uso de los suelos, se está produciendo una pérdida. ¿Por qué? Porque todos tratamos de lograr estas cifras. Todo esto empezó cuando transformamos tierras con vegetación nativa en tierras agrícolas. Y en esta etapa, el cultivo fue responsable de emitir 78.000 millones de toneladas. La erosión produjo 26.000 millones de toneladas y la mineralización del suelo dio lugar a una emisión de 52.000 millones de toneladas. Y las pérdidas por la deforestación representaron 67.000 millones de toneladas. Entonces, las pérdidas históricas de carbono del suelo en comparación con el inventario, la cantidad total de carbono del suelo, representan el 9,4% aproximadamente. Ahora veremos algunos cálculos realizados por algunas personas que relacionan el potencial global actual de los sistemas agrícolas para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero de 0,3 a 1,17. Esto significa que esta contribución puede, en parte, reducir las emisiones de carbono por el uso de los suelos. Pero es importante saber que hay todo un debate sobre este tema, y los temas que se discuten incluyen la efectividad de la siembra directa para mitigar las emisiones y la factibilidad de difundir la siembra directa a nivel regional. Si leemos los trabajos publicados, vemos lo que se dice sobre la siembra directa y algunos grupos que están cuestionando si funciona, si sirve o no. Por ejemplo, Peter Cole, en 2014 en Nature, dijo que la siembra directa reduce los rindes.
Sin embargo, esta respuesta es variable y en ciertas condiciones la siembra directa puede producir rindes equivalentes o superiores a los de la labranza tradicional. También se dice que la siembra directa en combinación con los otros dos principios de la agricultura de conservación aumenta significativamente la producción de cultivos bajo riego en climas secos. Esto puede ser una importante estrategia para la adaptación de cultivos en zonas más secas del mundo. Hay otro grupo, Paulson, en Nature Climate Change, informó que la siembra directa es beneficiosa para la calidad del suelo y la adaptación de la agricultura a los cambios climáticos, pero su rol en lo que hace a mitigar los problemas está exagerado. También se preguntan cuál es la evidencia de que el carbono orgánico del suelo aumenta significativamente cuando se utiliza la siembra directa y si se puede considerar como un mecanismo de secuestro de carbono y por lo tanto como que ayuda a la mitigación de los cambios climáticos. Y finalmente, Van der Weijgaard dijo lo siguiente: seamos realistas con respecto a la siembra directa. Hay cálculos recientes que sostienen que el menos del 10% de los productores norteamericanos se consideran como productores que utilizan continuamente la siembra directa. Desde 1994 hasta 1999, la cantidad de años que se utilizó la siembra directa fue inferior a 2,5 en general. Todo esto ayuda a explicar un poco las incertidumbres respecto de esta controversia del aporte a la reducción del carbono que puede hacer la siembra directa. En primer lugar, uno de los grandes debates tiene que ver con la capacidad de las reservas de carbono del suelo es limitada, finita. Las investigaciones dicen que en 52 años podemos llegar al punto de saturación del carbono. Después de eso ya no habrá más secuestro de carbono. Tenemos un límite en cuanto al carbono que se puede captar. En segundo lugar, las diversas secuencias de cultivos en la combinación con la adopción internacional de la siembra directa puede tener un efecto variable sobre los rindes a nivel global. En tercer lugar, es difícil obtener cálculos creíbles sobre el carbono agregado del suelo a nivel de toda una zona climática, porque habría que tener mucha información sobre climas, suelos, cultivos, sistemas de cultivos. Esto exacerba las incertidumbres respecto del secuestro de carbono. Número 4. Hay un alto riesgo de la reemisión del carbono del suelo secuestrado, de que vuelva a la atmósfera, porque si hay un solo uso de siembra tradicional, esto puede eliminar o contrarrestar totalmente el secuestro de carbono que se habría logrado. En quinto lugar, hay una alta variabilidad y muchas incertidumbres con respecto a las tasas de secuestro de carbono, y esto tiene que ver con los tres pilares de la siembra directa. Finalmente, hay una baja cantidad de carbono de la biomasa de carbono que vuelve al clima debido a quizás lluvias excesivas o periodos muy secos. Entonces, en base a estos puntos de vista y preocupaciones, tratamos de preguntarnos cuáles son los escenarios en los cuales la siembra directa puede mitigar el cambio climático. Voy a tratar de explicarlo un poco más. Primero que nada, la publicación de Pittelkow en 2015 en Nature y en Field Crops Research dice que los impactos en el rinde de la labranza cero con respecto a la labranza tradicional en latitudes tropicales, subtropicales y templadas. En tropicales y en templadas el efecto es negativo. El primer número se refiere a la cantidad de observaciones y el segundo número tiene que ver con la cantidad de experimentos llevados a cabo, experiencias. Por eso, cuando compararon el rinde en labranza cero frente a labranza convencional, en relación con los otros dos principios de la agricultura de conservación, incluidos el doble R, o sea, Roundup Ready, el CR, es decir,
No, el WR y el CR, que es la retención de residuos y la rotación, frente solamente a la retención de residuos, concluyeron que, en general, independientemente del clima y del suelo, el efecto era negativo. Pero, cuando compararon clima seco, clima húmedo y la contribución de la rotación, el escenario cambió completamente. Y llegaron a la conclusión de que en clima seco se puede secuestrar y tener rindes superiores con labranza cero que con la convencional. En este punto es donde queremos traer el debate, porque con estas bases de datos hay una interpretación que realizar. Si empezamos con el balance de carbono, esto es muy sencillo. Significa que cuando el ingreso o el aporte de carbono en la biomasa es superior al carbono que se saca, el suelo puede funcionar como fuente de CO2. Pero cuando el aporte de carbono en la biomasa, en este caso, es mayor a lo que se saca de carbono, en este caso el suelo puede ser una reserva, una acumulación de carbono. A partir de esto, intentamos utilizar toda la información y la agregamos a toda la que contábamos sobre carbono y separamos con distintos pilares. Todo depende entonces del clima, porque en cierto clima lo que queda de carbono es negativo. Cuando hicimos el segundo pilar, es decir, con cobertura permanente, el escenario cambió sin labranza. Solamente en las zonas templadas nos acercamos a cero, pero en climas subtropicales y tropicales seguíamos teniendo cifras negativas. Por lo tanto, cuando incluimos los tres pilares y agregamos más biomasa que el carbono que sacamos del suelo, ahí logramos estos resultados. Llegamos a los resultados de Pittelkow. Esto es importante porque, excepto que estemos mirando estos tres pilares en zonas tropicales, ustedes ven que la variación es enorme. Esto significa que el sistema de producción puede adaptarse en distintos ambientes y se ve afectado por la temperatura y por la humedad del suelo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque necesitamos una cantidad mínima de biomasa para tener un balance de carbono. Por ejemplo, este es un ejemplo que publicamos sobre Mato Grosso, que es la zona central de Brasil. Aquí los ejes representan equilibrio cero. Y el punto donde pusimos énfasis y donde está el círculo rojo significa la cantidad mínima para llegar a un equilibrio de carbono cero. Acá 5,3 a 6 miligramos de carbono para llegar a un punto cero sin que haya secuestro, solamente para llegar a cero. Y después de esto podemos decir que el suelo tendrá un equilibrio positivo solamente cuando el aporte de carbono a la biomasa sea mayor al aporte de carbono de la biomasa mínima para llegar a un equilibrio de carbono cero. Entonces, este rango puede ser considerado un balance positivo y esto es lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque cuando tenemos los tres pilares y tenemos secuestro de carbono que mejora la calidad del suelo, como dijo David Paulson, ahí tenemos una correlación lineal. Hemos aumentado la cantidad de carbono al aumentar la biomasa y estamos aumentando los rindes. Por cada tonelada
de carbono que aumentamos, podemos producir 28 kilos más de soja por hectárea. Es como una tarea que tenemos que realizar. El último punto es la dosis o la cantidad de secuestro de carbono en cada continente. Podemos decir que en promedio el carbono está en cero o un poquito más arriba. La tasa intermedia es 1.61, 2.13 la superior. En algunas tasas de secuestro de carbono tiene que ver con sistemas de producción que incrementa la cantidad de biomasa. A partir de esto intentamos seleccionar. Ahora tenemos 155 millones de hectáreas en siembra directa. Alguien dice que son 175 millones, pero los cálculos están hechos sobre 155 millones. De 0,14 a 0,47 billones de toneladas por año. Estas son las emisiones por el uso de la tierra. Y esta cantidad representa cerca del 10,8 al 35,4% de las emisiones, y esta es la contribución a disminuir las emisiones. Si aumentamos la cantidad de tierra en siembra directa, podemos tener cerca de 0,21 a 0,70, y esto representa cerca del 16,2% al 53,9% del uso actual de la tierra. Es decir, podemos disminuir las emisiones. Y por último, si llegamos a un 25% más del uso de la tierra en el mundo, el potencial de mitigación puede negar las emisiones actuales. Pero para eso hay que cambiar completamente nuestra manera de pensar, nuestra estrategia. Hay que cambiar el foco e incluir mayor diversidad y mayor carbono, mayor cantidad de carbono. Hace falta aumentar la producción de alimentos, y esto es posible. Esta es una estimación que publicamos en 2017 en esta revista, y dijimos que los cereales, incluido trigo, maíz y soja, podemos aumentar 340 millones de toneladas, pero con siembra directa basándonos en los 3 pilares. También podemos producir cerca de 17,6 por año, 2,2 millones de toneladas por año. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la adopción de siembra directa a través de los 3 pilares y basándonos en las tasas de secuestro de carbono por encima del equilibrio de carbono es la manera de compensar las emisiones de carbono debidas al uso de la tierra. Cuando la siembra directa basada en los 3 pilares llegue al 26-30% de la tierra cultivada, las emisiones de carbono por el uso de la tierra van a compensarse. Es decir, la siembra directa es muy eficaz, pero hay que practicarla y adoptarla en la manera de mayor calidad posible. Si no, no lo vamos a lograr. Gracias. Le agradecemos a Joao Carlos Mesa por su disertación y damos paso ahora a Lucía Salvo Álvarez. Bueno, buenas tardes a todos.
Muchas gracias a los organizadores, a Presidia, a UCID por la invitación. El tema que yo traje hoy para compartir con ustedes dentro de este panel un poco más amplio es una comparación bien específica, más de Uruguay, ¿no? Del caso de Uruguay. Y lo que voy a comparar debido al poco tiempo de la presentación es la parte más de gases, ¿no? Tanto carbono como gases, una comparación entre lo que sería el laboreo convencional y un sistema de conservacionista como es la siembra directa. Entonces, lo que primero tenemos que entender es que para uno estimar un potencial de calentamiento global de un sistema determinado de manejo, ¿no? Eso se calcula como el balance de CO2, ¿sí? Las emisiones de óxido nitroso y las emisiones de metano. Y lo que hay que tener en cuenta ahí es que los potenciales de calentamiento global de cada uno de esos componentes es bien diferente. Y el óxido nitroso ahí pasa a tener una importancia enorme porque tiene un potencial de calentamiento global de 300 veces más que el CO2, ¿tá? O el dióxido de carbono. Entonces tiene mucho peso en lo que son los balances de gases de los diferentes sistemas de manejo. Entonces, ¿cómo se calcula un potencial de calentamiento global de un determinado sistema? Serían las variaciones de carbono, como CO2, que se calculan a través de los balances de carbono, ¿sí? O sea, un carbono en un estado inicial y después de tantos años, cuánto se acumuló de carbono, y eso sería un secuestro de carbono por determinado manejo, o si se perdió carbono del suelo, se estaría emitiendo CO2 y eso no estaría ayudando al calentamiento global. Pero también hay que sumar las emisiones de óxido nitroso, que multiplican, como les decía hoy, por 300 veces aproximadamente, y eso está muy vinculado, en el caso de los sistemas agrícolas, con las fertilizaciones, ¿tá? De nitrógeno. Y después también tenemos el metano, que multiplica por 25, que entonces generalmente los sistemas agrícolas oxidan metano, pero en poca cantidad y a su vez no tiene mucho peso en los balances de gases. Y también se suman los costos de CO2, ¿sí? Que son todo lo que es aplicaciones, uso de herbicidas, pasaje de herramientas, combustible, que se pasa todo a equivalentes de CO2. Entonces, ¿qué pasa con el carbono orgánico del suelo? Con la siembra directa en relación a los sistemas de laboreo convencional. Lo que se ha visto es que en general la siembra directa aumenta los stocks de carbono o mantiene, digamos, o aumenta los stocks de carbono en relación a esos sistemas de laboreo convencional. Entonces ahí tenemos datos, por ejemplo, que van, datos para Estados Unidos, Canadá, Argentina, la zona tropical y subtropical de Brasil, que van desde 0 a casi 1 tonelada de carbono en la zona subtropical de Brasil. Pero están en esos rangos, ¿tá? Puede no secuestrar carbono o puede secuestrar cierta cantidad. ¿Qué pasa con los datos de Uruguay? Eso es un experimento de larga duración que está en la zona agrícola de Uruguay, en el litoral oeste, que está sobre un argidol típico, que este experimento, que ya en este momento está como hace 20 años instalado, a los 10 años se le determinó carbono y se compararon los diferentes sistemas. Y este experimento de larga duración está en una pendiente que va de 0 a 1%. Entonces en ese experimento justo tenemos muy pocas pérdidas por erosión, ¿tá? Y eso realmente afecta lo que son las pérdidas de carbono de un sistema. Y en Uruguay, para que ustedes se hagan una idea, según estimaciones que tenemos realizadas utilizando modelos, de 50 a 90% de las pérdidas de carbono de sistemas de cultivo continuo están causadas por la erosión, ¿tá? Entonces la erosión, la verdad que provoca una pérdida muy grande de carbono, es muy importante en el proceso de pérdida de carbono en nuestras condiciones. En este experimento de larga duración, lo que ustedes tienen comparado es el sistema, las dos primeras barras a la izquierda son cultivo continuo en laboreo convencional y cultivo pasturas Cultivo pasturas son más o menos 3 años de cultivo y una fase de 3 años de pasturas perennes de gramíneas y leguminosas. Y en las otras dos barras es la misma secuencia que en esas dos, eso es aproximadamente trigo-soja, trigo o cebada en invierno, soja, girasol en el verano, y
tenemos las mismas secuencias en siembra directa, ¿tá? Todo con especie C3. Y lo que se vio ahí es que después de 10 años de instalado ese experimento, no se encontraron diferencias significativas entre esos tratamientos, ¿tá? Obviamente porque no está jugando la erosión por el tema de la pendiente. Si acá tuviéramos un 3% de pendiente, que son las condiciones más normales de Uruguay, de 3 a 6% de pendiente, seguramente los tratamientos se hubieran separado mucho más entre sí. Y si bien no hubieron diferencias significativas, igual se ve un pequeño aumento de magnitud. Y ese aumento de magnitud aumenta un poco más, también sin generar diferencias significativas, pero en términos de magnitud, secuencias que agregaron especie C4 en la rotación como cultivo de verano, o sea, lo que hicieron es, en el cultivo de verano se incluía un sorgo o un maíz, ¿sí? Eso fue los últimos 3, 4 años, lograron en ese poco tiempo un aumento de los niveles de carbono, ¿tá? Entonces ahí está mostrando que el secuestro de carbono, como decían recién, depende de varios factores. ¿Cuánto podamos secuestrar de carbono? Va a depender de qué nivel de carbono estamos partiendo en los suelos, de los sistemas de laboreo, y también va a depender de las secuencias que nosotros hagamos sobre esos suelos. Un tema de balance de entradas, sobre todo, ¿no? Cuanto más biomasa estemos incorporando arriba, mayores cantidades de carbono en el sistema. Entonces, a veces no es tan fácil, como decían recién, estimar cuánto es la captura. En cuanto al óxido nitroso, también comparando los sistemas de laboreo y las emisiones, también hay una incertidumbre. Hay trabajos que muestran que la siembra directa emite más que el laboreo convencional, hay otros que dicen que la siembra directa emite menos que el laboreo convencional y otros que dicen que emiten lo mismo. ¿Qué fue lo que se viene encontrando en Uruguay? Que tampoco que tengamos tantos años de estudio, pero por lo menos tenemos 3 años de estudios anuales en ese mismo experimento de larga duración, comparando esos sistemas, laboreo convencional y siembra directa. ¿Y qué fue lo que encontramos? Encontramos que de los 3 años que nosotros estuvimos midiendo las emisiones de óxido nitroso, en 2 de los 3 años, el laboreo convencional emitió más que la siembra directa y eso lo que da es que en términos promedios, el laboreo convencional, con estos 3 años de medidas, esté emitiendo 18% más de óxido nitroso que la siembra directa. Los valores, ustedes ven que está expresado en nitrógeno, N2O como nitrógeno, son 3,3 kilogramos de emisiones en nitrógeno como N2O y 2,8 para la siembra directa. Eso en términos de pérdida de nitrógeno, de pérdida para el cultivo, no significa nada, pero eso multiplicado por las 300, el 300 del potencial de calentamiento global, modifica mucho los balances de gases. ¿Tá? Las secuencias que estaban utilizadas acá en estos 2 sistemas fue esa, trigo-soja, y está promediado, digamos, ¿no? en lo que es cada sistema de laboreo está promediado la secuencia de trigo-soja, cultivo continuo, y la secuencia de 3 años, trigo-soja y 3 años de pastura perenne. Lo que le decía hoy, esto depende mucho, primero que las emisiones de óxido nitroso son muy variables entre los años, entonces nosotros tenemos 3 años, lo bueno es tener una buena cantidad de años para realmente estar más seguros de ese promedio, porque si nosotros nos hubiéramos quedado con un año, capaz que un año nos daba el laboreo convencional mayor y el otro la siembra directa mayor. Entonces cuanto más datos, más años tengamos, es más seguro ese valor. En cuanto al metano, lo que les decía hoy, generalmente los sistemas de siembra directa o los sistemas agrícolas en secano oxidan metano, ¿tá? Y lo que se ha visto, lo que dice la bibliografía, es que los suelos bajo siembra directa presentarían mayor potencial de oxidación de CO2, o sea que sería un secuestro de CO2, de CH4, de metano de la atmósfera, porque los microorganismos que están haciendo ese proceso, aumentan su cantidad cuando hay menores perturbaciones. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos? Ahí solamente tenemos 2 años de mediciones de metano, porque en uno de los años solamente se había medido óxido nitroso, también promediando las secuencias de cultivo continuo con la secuencia de cultivo en rotación con pastura. Lo que vemos es que ninguno de los 2 sistemas oxida más de 1 kilo de carbono,
¿tá? Como metano, y nos dio que el laboreo convencional estaría oxidando un poco más, contrario a lo que decía la bibliografía, en relación al sistema de siembra directa. Por último, uno tiene todos esos componentes y puede llegar a hacer un balance de gases, y ahí hay que poner todos los componentes: óxido de nitroso, metano, la emisión, oxidación, CO2 por secuestro o pérdidas de carbono del suelo, y los costos de CO2. Ahí yo tomé dos ejemplos puntuales de las secuencias de cultivo continuo, porque las rotaciones de cultivo-pastura son un poco más complicadas porque incluyen los animales. De los últimos 10 años del experimento, ¿sí? Que son los últimos, de los 20 años, los 10 últimos, ahí se observó un secuestro mayor de carbono. Para el laboreo convencional tuvo una pérdida de 157 kilogramos de carbono por hectárea año, y el cultivo continuo no laboreo estaría aumentando sus niveles de carbono. Ustedes ven que lo que aparece con signo negativo en ese cuadro es porque se sacó de la atmósfera, todo lo otro se está emitiendo, ¿tá? Y ahí ustedes vean el peso de las emisiones de óxido nitroso, que es muy difícil balancearlas, en nuestro caso por lo menos balancearlas con la captura de CO2 o el secuestro de carbono del suelo, ¿tá? Entonces, ahí las mayores pérdidas se dan por emisión de óxido nitroso, si hay pérdida de carbono del suelo también, y los costos de CO2, que son un poco más reducidos para el caso de la siembra directa. Cuando hacemos el balance, lo que nos da es que bajo laboreo convencional tenemos casi el doble de emisiones de gases de efecto invernadero que bajo siembra directa, con ese sistema en particular que era esa secuencia que ya les dije. Solamente para que ustedes tengan en cuenta que no todas las secuencias son lo mismo, y cuando ahí cambiamos a la secuencia de cultivo continuo con siembra directa, vemos que ahí sí las emisiones fueron mayores. Eso se da porque el maíz que se incluye lleva fertilizante nitrogenado y eso aumenta las emisiones, y también tiene más costos asociados a eso, ¿tá? Como en nuestro caso y en este experimento, los rendimientos bajo siembra directa han aumentado en relación al laboreo convencional, en el correr de 14 años, los primeros años se mantenían, o más bien bajaban un poco, pero eso porque también no se sabía mucho cómo usar la siembra directa, y después sí empezó a observarse un aumento de los rendimientos de los cultivos, tanto de invierno como de verano. Y eso hace, a su vez, sobre todo en el caso que compara la misma secuencia, que son las especies de 3, que la energía bruta producida por cada sistema sea mayor bajo siembra directa, ¿tá? Porque aumentamos los rendimientos. Y en el caso de maíz, también por el tipo de grano. Entonces uno puede calcular la intensidad de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Que nada más es carbono equivalente por gigacaloría producida por cada sistema, y ustedes ven que los sistemas en siembra directa son mucho más eficientes en la producción que bajo laboreo convencional. Y aún el sistema que incluye especie C4, que tenía una alta emisión de gases de efecto invernadero por hectárea, termina teniendo una muy buena eficiencia y produce casi la misma cantidad de gases por energía bruta producida que el sistema de cultivo continuo en siembra directa con especies C3, ¿tá? Aproximadamente el sistema en laboreo convencional emitió, digamos, por gigacaloría de energía bruta 3 veces más que los sistemas de siembra directa. ¿Qué implica esto? Implica que si nosotros queremos producir 100, por un ejemplo, ¿no? 100 gigacalorías de energía bruta en cada uno de estos sistemas, ¿sí? Arriba están las hectáreas que precisaríamos para producir esa energía, ¿tá? Y abajo la cantidad de gases que estaríamos produciendo. Entonces, eso se los comento porque hay también una discusión de la intensificación de los sistemas. Y la intensificación de los sistemas muchas veces producen más cantidad de gases de efecto invernadero por unidad de superficie, pero cuando se las ve por unidad de producto son mucho más eficientes, e implica que podamos producir lo mismo con menos cantidad de área. Por lo tanto, podríamos estar produciendo más en la misma área y no seguir expandiendo a tierras, para aumentar la producción de granos, a tierras que son más marginales o más fácil de degradar. Y por último, me excedí un poquito del tiempo, como conclusiones, en Uruguay, en relación al laboreo convencional, la agricultura de conservación o siembra directa, entonces
tiene potencial para reducir los gases de efecto invernadero comparado a los sistemas de laboreo convencional, principalmente debido a la posibilidad de secuestrar carbono, pero de vuelta, ahí no hay que olvidarse de el tipo de secuencia que se va a hacer, ¿tá? La cantidad, pensar siempre en la cantidad de biomasa que se devuelve al suelo. También puede tener menores emisiones de óxido nitroso, y ahí es importante las estrategias de fertilización nitrogenada. Como decían hoy, a su vez, llega un momento que se satura el suelo de carbono y no va a seguir aumentando. Y ahí, en realidad, lo que va a pasar es que vamos a depender más de las emisiones. Si queremos seguir mitigando o mitigar, tenemos que tratar de disminuir las emisiones de óxido nitroso. Entonces hay que ver cuáles son las mejores estrategias para disminuir esas emisiones. ¿Tá? Y ahí tiene un papel muy importante esa fertilización nitrogenada. Y lo otro, por lo cual también tiene potencial para reducir para reducir el potencial de calentamiento global, es porque tiene generalmente menos costos como CO2. En nuestro caso, los rendimientos se han mantenido o incrementado en relación al laboreo convencional, y eso ha sido una de las principales causas por lo que la siembra directa tuvo una gran adopción en Uruguay. Puede ser más eficiente en términos de gases de efecto invernadero por unidad de producto, que era lo que veíamos recién, y lo que yo no quiero dejar de mencionar, que es uno de los objetivos principales por el cual también se adoptó la siembra directa, que es la disminución de las pérdidas de suelo por erosión, ¿tá? Que como les decía hoy, en nuestro país es una de las principales causas de la pérdida de carbono. Y muchas veces cuando después hablamos de gases nos olvidamos de otras ventajas que tiene la siembra directa y que también ayudan a aumentar la producción y aumentar la producción de alimentos cuidando nuestro ambiente. Muchas gracias por su atención. Le agradecemos a Lucía Salvo Álvarez por su presentación y ya damos paso a la última del panel a cargo de Ernesto Biglizzo. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores de este evento, darme la posibilidad de expresar algunas ideas. Parte de lo que yo voy a decir ya inclusive ha sido desarrollado por quienes me precedieron, con lo cual lo mío va a ser menos novedoso y quizás algunas cosas las reafirmen respecto a los que me precedieron y a lo mejor otras no tanto. Bueno, el título que le he puesto a la charla, en primer lugar aclaro que la disertación yo decidí darla en castellano, pero los organizadores pidieron que los slides fueran en inglés. Esa es la razón por la cual los estamos presentando en inglés. Bueno, la charla la voy a titular Emisiones de gases de efecto invernadero y mitigación en las actividades agrícolas. Yo, como producto final de esta disertación, quisiera que tuviéramos un panorama general de cómo se jerarquizan distintos factores que ayudan a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector rural. Y a eso nos vamos a referir. Vamos a mirar, en primer lugar, el mismo problema desde diferentes perspectivas. Todas estas diapositivas estaban en negro, a lo mejor hubieran tenido más contraste, pero hubo una modificación. Yo creo que un aspecto importante que a los 4 países del Mercosur en particular nos debe interesar es que tenemos que diferenciar 2 nociones. La noción de inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, que es la visión globalmente dominante, la que se usa, y una visión alternativa que es la del balance de carbono, que no es una visión dominante dentro del sector rural. Pero al mismo tiempo, creo que tenemos que trabajar sobre la promoción de tecnologías fuertemente basadas en la ciencia para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.
la noción de gases de efecto, de inventario de gases de efecto invernadero y la noción de balance de carbono es la que voy a desarrollar ahora. En realidad, ¿qué es lo que están, en el caso de nuestros países, acá en el Cono Sur, qué es lo que están estimando los inventarios de emisión de gases de efecto invernadero y qué están omitiendo al día de hoy? Bueno, el IPCC ha ido desarrollando una metodología para estimar emisiones que es bastante buena, ha sido afinada, ha sido trabajada por una multitud de científicos del clima y de las emisiones y de la estimación, gente que ha trabajado muchos años en la estimación de emisiones. Y allí en ese cuadro ustedes lo que están viendo es que distintos factores son causa de calentamiento global debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, que en el sector rural básicamente son dos: el óxido nitroso y el metano, como lo indicaron quienes me precedieron. Pero sin embargo, estos inventarios de emisiones son eso, inventarios de emisiones. ¿Por qué? Porque están en buena medida y en gran medida ignorando el carbono que se secuestra. Y en nuestros países tenemos suficiente cantidad de tierra y suficiente cantidad de biomasa para darle a este aspecto, a este segundo factor, una importancia mayor de la que está teniendo. En general, las emisiones, como se calculan las emisiones de acuerdo a la metodología del IPCC, el secuestro de carbono se considera como algo que está en equilibrio, o sea que no hay ni ganancia ni pérdida de carbono. Y esta es una simplificación exagerada porque no es lo mismo lo que pueden secuestrar las tierras y la vegetación en Taiwán o en Hong Kong como lo pueden hacer en países de grandes superficies de territorio y de gran disponibilidad de biomasa, como son Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay. En consecuencia, estamos solo mirando una parte del problema. Hemos puesto un fuerte énfasis en calcular las emisiones y casi nada de énfasis en calcular los secuestros. Y esto como países claramente no nos beneficia. Y entonces debemos tener bien en cuenta que como está hoy calculado, que están calculados los inventarios, podemos decir que un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero no es un balance de carbono, o al menos es un balance muy imperfecto de carbono. Si nosotros tomamos en cuenta las emisiones históricas desde 1880 hasta el año 2015, vamos a encontrar que aproximadamente hasta el año 1940, 1950, la cosa estaba repartida entre el sector energético, el sector de residuos y el sector de la industria, explicaba casi un 50% de las emisiones, y el otro porcentaje estaba explicado, el otro 50% por cambios en el uso de la tierra y los sistemas de producción. A partir de los años 50, esas dos curvas se empiezan a distanciar y hoy en el mundo tenemos, debido a la industrialización y al desarrollo urbano y a la sobrepoblación, a la explosión demográfica, encontramos con que los sectores de energía, residuos e industria liberan mucho más carbono a la atmósfera, emiten mucho más que lo que es el sector de cambios en el uso de la tierra, que podríamos decir deforestación, pasturas, etcétera, y la propia producción agrícola. Un trabajo muy reciente del año pasado muestra que el secuestro de carbono es casi tan importante como las emisiones. Este trabajo, que es un gran trabajo de metaanálisis realizado, lo que muestra es que las tierras rurales, si bien emiten, tienen una gran capacidad de secuestro, son la superficie en verde que tenemos ahí. O sea, parte del carbono que emite el sector, las tierras rurales son vueltas a capturar por las tierras rurales, y otra parte del carbono se desactiva en la atmósfera y otra parte es capturada por los océanos. Con lo cual, ustedes ven que hay un balance más o menos equilibrado entre emisiones y secuestro, pero el balance sigue siendo todavía a favor de las emisiones, y el balance, digamos, de emisiones excede aproximadamente en un 10%
la suma de los gases de efecto invernadero que son desactivados por la atmósfera, por las tierras rurales y por los océanos y mares. Pero aquí hay un aspecto importante que quiero recalcar. Este estudio muestra fehacientemente que las tierras rurales tienen una enorme capacidad de secuestro de carbono como para balancear las emisiones que ocurren en el sector rural. Este es un trabajo que estamos realizando para GPPS, que es una organización que se llama Grupo de Países Productores del Sur, donde se muestra cuáles son las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero en el área del Mercosur. Y vemos que la deforestación, me está distrayendo un poquito, está muy fuerte los micrófonos del otro lado. Les pido disculpas. Aproximadamente de las emisiones totales, un 16% en el área del Mercosur corresponden a la deforestación y a la quema de vegetación, un 23% corresponde a las emisiones entéricas, o sea, lo que emite el ganado, principalmente el ganado bovino y ovino, y la tercera fuente de emisión, que es aproximadamente el 12%, corresponde a los cultivos anuales. Bueno, esto tiene realmente una importancia en los tiempos que se vienen. Ustedes habrán escuchado hablar en las últimas semanas del G20, del Grupo de los 20, que es un conjunto de países desarrollados o en vías de desarrollo, que se han reunido durante todo el año pasado en Alemania. La presidencia estaba a cargo de Merkel. El año que viene se traslada el Grupo de los 20 a la Argentina. La presidencia va a estar a cargo de Macri. Y los ministros de Finanzas propusieron, de los países que integran el G20, propusieron una agenda basada, esto me refiero específicamente a uno de los think tanks, o sea, uno de los grupos que analizó el problema, proponen penalizar con impuestos las emisiones de carbono y crear con ello un fondo destinado a invertir en infraestructura para mitigación de gases de efecto invernadero en sectores muy específicos de la economía. Y si ustedes ven, los principales sectores donde va a ocurrir esto, donde se van a hacer las principales inversiones, es en telecomunicaciones, agua y obras sanitarias, transporte, energía, y allí no aparece el sector rural. Si países como los nuestros, que tienen capacidad de secuestro, pero no le computan o no le reconocen esa capacidad de secuestro de carbono y solo lo miden a través de las emisiones, este tipo de sistemas claramente no nos favorece. Favorece a aquellos países que no tienen tierra, que no tienen biomasa para secuestrar carbono y que están emitiendo cantidades importantes de gases de efecto invernadero. Entonces, esto es una amenaza, pero también es una oportunidad porque Argentina va a ser el año que viene sede del Grupo de los 20 y esto debería ser causa de un planteo muy serio de los 4 países del Mercosur para ver si reenfocamos o replanteamos el problema. Cuando hablamos de los valores medios de secuestro de carbono en la agricultura de cosecha, en los cultivos anuales, no todos los cultivos tienen el mismo potencial de secuestro. Si nosotros midiéramos los valores de secuestro de carbono promedios en un maíz, por ejemplo, aproximadamente se divide unas 3 toneladas de carbono quedan retenidas o son capturadas por fotosíntesis en la biomasa aérea y un poquito más en la biomasa subterránea. Lo propio pasa con otra gramínea como el sorgo, lo propio pasa con otra gramínea como el trigo y a medida que nos vamos alejando de estas 3 gramíneas encontramos con que la capacidad de producción de biomasa va declinando. ¿Ya se me terminó el tiempo? Bueno. Entonces, cuando nosotros tenemos que analizar los flujos de carbono en un sistema de producción,
encontramos con que se fija carbono, parte de ese carbono pasa a las raíces y se reciclan en 3 compartimentos: la biomasa aérea, la biomasa de raíces y la materia orgánica. Y ahí hay un proceso de descomposición donde parte del carbono se emite hacia la atmósfera. Este proceso está muy poco conocido y esa es una de las dificultades metodológicas que están impidiendo al IPCC proponer normas más concretas para estimar balances de carbono. Yo tengo más información para mostrarles, pero lo cierto es que cuando cambiamos los usos de la Tierra, este es el caso de un trabajo de metaanálisis sobre 385 estudios que nos muestran que cuando un bosque es convertido en cultivo pierde una cantidad determinada de carbono, cuando es convertido en pasturas también, y cuando la pastura es convertida en cultivos también hay pérdida de carbono. Pero se invierte el proceso cuando la pastura es convertida en una forestación, cuando el cultivo es convertido en pastura o cuando el cultivo pasa directamente a ser convertida en un bosque o en una plantación. ¿Esto qué significa? Que todo ese tema debajo de la superficie del suelo, de capacidad de secuestro y capacidad de emisión, es un tema todavía muy poco conocido y muy poco evaluado, y ahí tenemos que poner un fuerte énfasis. Bueno, yo voy a cortar para no usarles más tiempos, pero lo que básicamente quisiera recalcar es que el enfoque dominante que estamos utilizando para acordar a nivel global las políticas de mitigación están básicamente apuntando a la mitigación de gases de efecto invernadero, ignorando la capacidad de las tierras rurales para capturar y secuestrar carbono desde la atmósfera. Claramente un cambio en esta visión es necesario. Los países del Mercosur tendrían que fijarse en eso, y la visión dominante del inventario de emisiones debe ser revisada y quizás reemplazada por una visión más realista que mire el balance de carbono y no solo las emisiones. Hoy sabemos que el principal driver o el principal factor causante del balance de carbono en los agroecosistemas es el uso de la tierra. Los cambios en el uso de la tierra provocan cambios importantes, pero a su vez hay una jerarquización entre distintos factores que incluyen la siembra directa o la siembra conservacionista, las rotaciones y la fertilización, que tienen distinta graduación jerárquica en el balance general de carbono y que pueden complementar lo que ocurra a través de los cambios en el uso de la tierra. Muchas gracias. Le agradecemos a Ernesto Biglizzo por su presentación y brevemente ya el cierre a cargo de Gustavo Idígoras. Sí, bueno, muy bien, rápidamente, porque ya estamos a las 3 de la tarde para el próximo panel. Las presentaciones han sido muy consistentes, tenemos mucha información, pero estamos corriendo de atrás como región. Hay metodologías dominantes, como dice Ernesto, que nos están imponiendo una serie de condiciones. Tenemos un claro desafío en materia de seguridad alimentaria. El Mercosur es la única región del mundo que puede producir mucho más alimentos. Lucía y Joao nos demostraron que podemos producir más alimentos con la siembra directa, pero hay que cambiar los planteos internacionales, los planteos ambientalistas, y hay que tratar de transformar al Mercosur en un proveedor de seguridad alimentaria y de seguridad ambiental. Muchas gracias. Con este aplauso entonces despedimos y le agradecemos a Joao Carlos Moraes Sá, Ernesto Biglizzo, Lucía Salvo Álvarez y Gustavo Idígoras por la participación en este panel.